Este ciclo es una iniciativa conjunta entre Fundación Infocap y Fundación Emplea, dos instituciones que comparten una profunda convicción, que el trabajo y la formación son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, inclusiva y con oportunidades reales para todos. Acompañan hoy esta conversación Manuel Ureta, director ejecutivo de Fundación Infocap, Jorge Gaju, director ejecutivo de Fundación Emplea, y nuestro moderador, Eugenio Tironi, destacado sociólogo, académico y comunicador, con una vasta trayectoria en el análisis político y la estrategia pública, quien guiará este espacio de conversación con su reconocida capacidad de reflexión crítica y profunda. Adelante, Eugenio. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, esperamos tener una mañana productiva. Yo quiero agradecerle a la ex ministra y candidata Carolina Toá por estar aquí presente. Y antes de... ¿Aló? Ahí. Y antes de que partamos, quiero decirle que son los convocantes. Aquí está Fundación Infocap, la Universidad del Trabajador, 40 años ofreciendo formación técnica a personas que lo necesiten, que vienen de condiciones vulnerables y que por distintos motivos han sido excluidos del mundo laboral y de todo lo que esto implica para su desarrollo y su formación. Está también Fundación Emplea, que es el coorganizador, que trabaja hace 13 años acompañando laboralmente a personas también excluidas del mercado laboral, creando rutas de empleabilidad, vinculando a la persona que busca trabajo con una fuente de empleo. Bueno, con este ciclo de conversaciones, el tercero ya, con los candidatos y candidatas presidenciales, lo que buscan tanto Infocap como la Fundación Emplea es poner en la agenda el tema y los desafíos de la capacitación, por un lado, y de la creación de puentes entre las personas que necesitan empleo y los potenciales empleadores, especialmente en contextos de exclusión social. Y para este fin, como decíamos, hemos invitado a los diferentes candidatos presidenciales. Nos acompaña hoy día Carolina Toá Morales, un largo currículum que no voy a extenderme en exceso, pero ha sido exministra de Estado en distintas carteras, en distintos gobiernos, ha sido parlamentaria, ha sido alcaldesa de Santiago, pero además una persona muy interesada siempre en los temas de la ciudad, en los temas de la vivienda, bueno, y obviamente en los temas del bienestar de las personas. Así que muchas gracias, Carolina, por estar aquí presente esta mañana. Bueno, un poquito para calentar motores, voy a darle la palabra a Manuel y a Jorge para que cuenten brevemente en qué están sus instituciones, para que nos pongamos realmente todos al día, incluyendo a la candidata Carolina Toá. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero comenzar saludando a los y las estudiantes de Infocap que están acá presentes, también a, miembros del directorio, miembros de Sense, fundaciones amigas, tenemos también, acá a Fundación Emplea, Fundación Prima Hermana, con quien estamos organizando este ciclo de charlas, y también a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales por streaming. Y principalmente agradecerle a la candidata por estar acá. Para nosotros es una alegría. Este es el tercer ciclo. Estamos tratando de colocar un tema que sentimos como instituciones que no es muy visible muchas veces en la política pública. Entonces nos honra mucho poder tener a personas tan importantes como usted acá en Departamental 440 conversando este tema. Así que agradecerle. Y con Jorge preparamos una breve presentación para un poquito como contar qué es lo que estas instituciones ven sobre el mundo de la capacitación y el objetivo que nos convoca, que es tender puentes hacia el mundo laboral de personas que están excluidas del mundo laboral. Por favor. Y en esa línea nos trajimos un poquito como una lámina para contar un poco cuál es el desafío que nos convoca. Un tema que conversamos harto internamente con la Compañía de Jesús, con distintas fundaciones amigas, es lo poco visible que es, por ejemplo, la escolaridad que hay en Chile. Una de cada 3 personas en Chile en edad adulta no ha finalizado cuarto medio. Eso implica automáticamente que
para generar puentes hacia el mundo laboral no existen opciones como, por ejemplo, educación superior, que estaba ahí muy arriba de la agenda. Y también cuando hacemos un doble clic y miramos a nivel socioeconómico los 2 primeros quintiles, tenemos que 2 de cada 3 adultos no tienen cuarto medio. Entonces eso claramente nos pone un desafío de qué herramientas podemos entregar como instituciones a un segmento de la población que, por ejemplo, no tiene posibilidad de acceder a otro tipo de beneficios como gratuidad. Y ahí trajimos un gráfico que no parece un gráfico, que es cómo está focalizada la política pública, la inversión pública. Y ahí lo que tratamos de mostrar en ese gráfico es que de cada 100 pesos de inversión estatal, 99 se va a educación superior y 1 peso se va a formación para el trabajo. Cuando uno ve la ley de presupuesto, ve 2.200 millones de dólares aprox que van para ese carril, que no estamos en contra de ello, pero creo que es importante poner la antenita y mirar cómo se está distribuyendo la torta, porque los recursos son escasos. Y son solamente 30 millones de dólares para la formación para el trabajo, que es un presupuesto que lo administra Sense, que es un presupuesto que también ha decrecido mucho en el último tiempo. Y también cuál es el alcance, porque también este presupuesto responde a un segmento de la población. Y cuando vemos de personas que tienen entre 18 y 24 años, generalmente es la edad que las personas van a educación superior, 1 de cada 5 tiene la posibilidad de acceder a gratuidad. Y cuando vemos el segmento de la población que se dirige la política pública de formación para el trabajo, entre los 16 y 65 años, vemos que 3 de cada 1000. Entonces, claramente vemos que el alcance de las políticas públicas también no están llegando de manera uniforme a segmentos de la población. Esto solamente nos sirve como para georreferenciar y poner un mapa de dónde estamos ubicados nosotros. Siguiente. Y bueno, lo otro, ¿cuáles son el tipo de personas que vienen a las instituciones como Infocap? Porque no somos los únicos en este ecosistema. Hay alrededor de 50 fundaciones en Chile que pertenecemos a un mundo que se llama el registro especial. Y nos llamamos especiales porque tenemos infraestructura y equipo especializado. Esa es la razón, suena un poco paradójico. Y el perfil de las personas que vienen a estas instituciones no son personas que recién salen del mundo escolar, tienen en promedio 35 años, son personas que están buscando reconvertirse o ingresar por primera vez al mercado laboral en una etapa de la vida que es distante a los 18 años, es otro el desafío. La gran mayoría son mujeres, la gran mayoría no ha finalizado la educación escolar, y el 80% son jefes de hogar, es decir, personas que quieren mejorar las condiciones de vida de una familia. Ese es más o menos el perfil de las personas que están en este tipo de instituciones. Y por el otro lado, una pregunta que nosotros nos hacemos todo el tiempo es si somos o no un espacio o un servicio demandado. Y cuando nosotros abrimos las postulaciones, esto es una foto que sacamos de la última licitación que nos adjudicamos con el Estado, para 400 cupos llegaron 4.200 personas. Es decir, 1 de cada 10 tiene la posibilidad de entrar a un Infocap, a un Emplea, a un Cristo Vive y otras instituciones que son parte de este registro. La siguiente. Y lo otro, y lo más importante, ¿esta política pública hace o no una diferencia? El sistema de capacitación en Chile está súper cuestionado desde hace mucho tiempo. Está el informe de la Racañaga, que ya cumplió más de una década. Y este gráfico, que suena un poquito latero, pero creo que es importante, es una evaluación que se hizo a estas instituciones del registro especial de Sense, estas OTECs, como se llaman, que tienen infraestructura y equipos especializados y que prestan un servicio a un segmento de la población que tiene este tipo de instituciones como puente. Y somos capaces, por ejemplo, de subir el sueldo de las personas de manera constante en el tiempo, y también de que se formalicen, de aumentar su probabilidad de cotizar. Por ejemplo, una persona que gana 130.000 pesos, pasa por un Infocap, pasa por un Emplea, pasa por un Cristo Vive, pasa por un Romanos 12 y es capaz de subir a 260.000 pesos su ingreso. Y su probabilidad de poder cotizar aumenta en un 80%, que eso es muy significativo. Y este gráfico lo traigo solamente para decir que esto tiene un poco de sustancia, pero es una evaluación que se hizo el año 2022 a las instituciones del registro especial a través de el AFC, que es la mejor base de datos que existe en Chile para ver la evolución del mercado laboral. Entonces, la señal que queremos también darle a los candidatos, a usted candidata, es que este tipo de instituciones, aparte de prestar un servicio social, presta un servicio social que tiene un sentido y un efecto.
Eso es lo que también queremos señalizar. Y le paso la palabra a Jorge para que pueda contar desde su visión de empleado. Gracias, Manuel. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Carolina, Eugenio, por estar hoy día acá. ¿Qué les puedo y qué les quiero contar por parte de Emplea? Emplea es una organización que es parte del Hogar de Cristo, atiende al año más o menos 4.000, 5.000 personas, pero históricamente el 80% de nuestras participantes son mujeres. No porque las busquemos, sino que simplemente porque son el grupo más postergado en el mundo del trabajo. Así de sencillo. Y el propósito de Emplea es justamente ese, es poder entregar herramientas para que nuestros participantes encuentren ese trabajo que sueñan. Y en esa línea nos toca trabajar no solo con muchas mujeres, nos toca trabajar con muchas personas migrantes y refugiadas, nos toca trabajar con personas con discapacidad. Y avancemos, quizás el mayor desafío por el lado de la empleabilidad es que hoy día está muy instalada en la conversación el desempleo del 8 o 9%. La verdad es que no. La verdad es que en Chile lo que tenemos que mirar es la tasa de ocupación, y en la tasa de ocupación las mujeres están 20 puntos abajo de los hombres. Y si nos vamos al quintil más pobre, la ocupación de las mujeres no llega al 25%. Y esos números son de terror, de terror. Y cuando lo llevamos a cifras, tenemos que casi 2 millones de chilenas podrían estar trabajando, en su mayoría mujeres, y hoy día no tienen esas oportunidades. Hemos tenido el privilegio de tener estas sesiones con 3 candidatas, y por eso viene muy al caso poder tratar el tema del empleo femenino, porque por supuesto que es una de las deudas y heridas más grandes que tenemos en este tema. ¿Qué hace Emplea? Promueve justamente eso, genera intermediación laboral, busca capacitar a los grupos más vulnerables con ese objetivo. Eso es lo que nosotros queremos y buscamos, y por eso el tema del empleo obviamente nos convoca, porque además sabemos lo transformador que es. El padre Hurtado, que está ahí, decía que es más que un medio de ganarse la vida, sino que es una transformación social, y eso es increíblemente cierto. El objetivo de esta instancia no es obviamente venir a llorar todo nuestro drama, al contrario, es a contar de propuestas. Aquí hay varias propuestas construidas por quienes trabajamos en esto, pero la verdad es que más que leerla y detenernos en eso, lo interesante hoy día va a poder ser escuchar de parte suya, Carolina, cuáles son las propuestas de una próxima presidenta en estos temas. Bueno, muchas gracias, Jorge y Manuel, por la sintética y precisa exposición de lo que ustedes realizan. Y yo entonces tengo la misión de hacer algunas preguntas, no siempre muy cómodas, pero a la candidata Carolina Toa. Para eso estamos. Y con la intención que sea un diálogo dinámico para dejar después espacio a las preguntas del público. Bueno, como se veía en la presentación, este hecho de que de cada 100 pesos que invierte el Estado en educación, 99 vayan a la educación superior y apenas 1% a la formación para el trabajo, no sé, a mí me suena un poquito escandaloso. Yo quería saber qué le parecen esas cifras y qué propone concretamente para equilibrarla. Bueno, me siento muy honrada de estar aquí. Imagino quiénes son las otras 2 candidatas que vinieron y son muy del sector, muy del tema. Yo no soy del sector, pero el trabajo no es un tema de un sector. El trabajo es un tema esencial en cualquier visión de sociedad, en la vida de todos nosotros, y por lo tanto, aunque no es mi especialidad, ha estado siempre presente en la reflexión política. A ver, la pregunta que me hace Eugenio: nosotros en muy poco tiempo, de una forma muy acelerada, pasamos de la realidad que se ve en la presentación, en que teníamos a la mayoría de la población sin terminar la enseñanza media, a una sociedad en que vamos a tener más profesionales universitarios de los que podemos emplear. Esa es la verdad, un tránsito gigantesco. Y en los 2 casos hay un mismo eslabón perdido, que estaba antes y que sigue estando ahora. Y es cómo se hace esa cadena, es cómo se llena esa brecha que hay entre lo que puede ofrecer la educación formal científico-humanista y la realidad del mundo del trabajo, que no estaba llena cuando nuestra educación no lograba llegar a todos los jóvenes, y no está llena también ahora, en que se enfoca en decirle que la alternativa es la educación superior.
y con eso de alguna manera se genera un gran factor de movilidad social, se genera un gran cambio en la sociedad por el acceso a la educación superior, pero se fabrica también una semilla de frustración y hay un dejo de inequidad en esto, porque como los recursos no son infinitos, si fueran infinitos daría lo mismo, pero como no son infinitos, lo que termina sucediendo es que se concentran en un sector en desmedro de otro, ¿no? En desmedro de otro, que en este caso fundamentalmente podríamos decir que es la educación técnico-profesional y todo lo que es la capacitación. La verdad es que si queremos cambiar esto, lo primero que hay que decir es que, y eso probablemente poca gente se los va a decir acá, es que nuestra política pública tiene unas necesidades de poner más recursos en muchas áreas. Esta es una, pero la salud es otra, la vivienda es otra, y nosotros tenemos que ocuparnos en serio de cómo vamos a responder a esa necesidad, porque hoy día lo que tenemos es al revés, una presión enorme por bajar el gasto. Y la verdad es que esto requiere impulsar mayor gasto. Quizá no directo de parte del Estado, puede ser a través de organismos como ustedes, pero es gasto público al final. Es una primera declaración. Una segunda es que hace muchos años que no se hace una mirada a fondo y un ajuste en nuestro sistema de capacitación. Y es una necesidad. Tenemos muchos mecanismos, iniciativas, pero quizá no tenemos una comprensión como integral de cómo cada una de esas iniciativas apunta a este objetivo. Y eso significa no solo compensar por el lado de los recursos, sino que mejorar los instrumentos que tenemos para llegar a esos públicos que no estamos llegando, especialmente para que la capacitación y la educación técnico-profesional esté mejor conectada con el mundo productivo y tenga más dinamismo para adaptarse a los cambios productivos que son gigantescos. Uno va a los liceos técnicos profesionales y muchos todavía enseñan oficios que eran de hace 25 años atrás, porque compraron unas máquinas y ahí están con las máquinas. Esto tiene un funcionamiento totalmente distinto en la actualidad. Y en esto creo que no importa solo la formación técnico-profesional y la capacitación, importa mucho la intermediación, que ahí también fallamos, porque las personas puede que accedan finalmente a una capacitación, pero el camino para pillar ese empleo o ese emprendimiento donde podrían florecer es muy veleidoso. Y también ahí hay una gran inequidad, también ahí hay muchas dificultades. Entonces, también en esa área podemos hacer cambios. Entonces, para resumir, necesitamos más recursos y eso requiere políticas que están en otro área, que tienen que ver especialmente con el crecimiento y con cómo mejorar la recaudación. Segundo, tenemos que hacer una apuesta para modernizar la educación técnico-profesional y la capacitación, no solo modernizarla, sino que mirar el sistema globalmente, y creo que vamos a requerir más bien reformas, actualizar este sistema a los tiempos de hoy. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que de la experiencia que tiene IFOCAP y Emplea, una de las cuestiones que llama la atención es el descubrir que 5 millones de chilenas y chilenos no han terminado su escolaridad. De 57% de ellas son mujeres, lo que hoy día simplemente le imposibilita cualquier acceso al mercado laboral formal, al menos. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo estimas tú que esto afecta a los hogares? ¿Cómo esto afecta la seguridad, que es una cuestión que tanto nos conmueve? ¿Y qué plantearías para encarar esta deuda de personas que no han terminado su formación fundamental básica? Mira, hubo una época en que era muy central este tema, que había mucha conciencia en el país de que había una población que tenía una escolaridad incompleta, que eso era un obstáculo para su inclusión social, y este tema empezó como a salir de la agenda. Y la verdad es que el apoyo para complementar la educación no es algo tan complejo, o sea, no es algo tan imposible de lograr. Cuando uno le pone énfasis y lo trabaja, lo va logrando. Y hay brechas que tenemos en algunos ámbitos que son realmente imperdonables. Por ejemplo, en las cárceles. En las cárceles las personas están encerradas a veces años y solo hay oportunidades de complementar la educación para un grupito de primerizos de buen comportamiento.
y para todos los demás nada. Sabemos que esas personas, sabemos que con la mezcla de escolaridad incompleta y antecedentes penales, o sea, lo que les espera es la nada al salir de la cárcel. No hay ninguna posibilidad de que puedan rearmar su vida, por mencionar un sector donde está el tema de la seguridad. En el tema de las mujeres, bueno, aquí ustedes dieron los datos. ¿Han escuchado estos días la discusión que hay por la fertilidad? Por la baja de la fertilidad y en las ideas que empiezan a aparecer para subir la fertilidad. Bueno, les tengo una mala noticia, la fertilidad es casi imposible de subir. O sea, los países se dan vuelta de carnero subiendo la fertilidad y lo que logran es que baje más lento. Eso es lo que se logra. Pero todo este urgimiento por la fertilidad es que no vamos a tener jóvenes el día de mañana para que sustenten el sistema del país. Pero si no necesitamos jóvenes, estamos llenos de mujeres que podrían trabajar y no están trabajando. O sea, ahí hay un espacio para cubrir ese tema enorme. Y es un tema como de sustentabilidad básica, económica, social del país, que tiene una reserva a la que recurrir, que además tendría un impacto social gigantesco. Y la posibilidad de tener éxito en eso es mucho mayor a empezar a crear, qué sé yo, cosas alambicadas para que la gente tenga más hijos de los que está teniendo, lo cual, opinemos lo que opinemos, es algo muy difícil de acuerdo a la evidencia. En lo que se refiere a la seguridad, uno ve que lo que sucede con muchas mujeres es que cuando empiezan a trabajar esto, uno lo ve en los números, pero lo ve cuando recorre y se junta con gente. Cuando las mujeres están trabajando y tienen hijos, sus trabajos son súper precarios, la posibilidad de compatibilizarlos con la crianza es bajísima. Y la mayoría lo que hace es que deja de tener un empleo dependiente y se va a un emprendimiento, también precario, con lo cual su vida se vuelve de una inestabilidad gigantesca y tiene un niño, una niña, que no tiene cómo cuidar cuando es chiquitito y cuando está en el colegio no tiene cómo cuidar después de que sale de clase. Por eso muchas veces opta por el empleo independiente, por el trabajo independiente, para poder algo ajustarse. Entonces ahí se juega mucho de la seguridad. O sea, en esas familias que viven en la vulnerabilidad, con niños que no logran ser atendidos, que están solos, que pasan mucho tiempo en la calle, y que lamentablemente en Chile, en tantos progresos que hemos tenido, ese grupo no está bajando, ese grupo está subiendo, porque cada vez más, obviamente las mujeres trabajamos y no hay cómo cubrir ese tiempo de los niños, y por otra parte, porque a pesar de que Chile hoy es más rico que nunca, tenemos más campamentos que nunca, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos niños están creciendo en campamentos sin sus papás? Y si es que hay papás, mamá normalmente, no más. Sin hermanos tampoco, porque cada vez hay menos hermanos. Entonces, allí hay un círculo que relaciona muchas cosas, ¿ah? que vincula muchas cosas y que da en el corazón del tema de la seguridad, no tanto de la seguridad de hoy, sino de la seguridad de mañana, que se está ahí fraguando en cómo resolvamos ese asunto. Ahora, el hecho de que varios problemas se junten ahí tiene la virtud de que también la solución resuelve varios problemas a la vez. O sea, si uno logra mejorar la empleabilidad ahí, si uno logra mejorar el acceso a la capacitación o la complementación de estudio y resuelve un tema de cuidado para los niños en todo el horario laboral, tiene impactos pero gigantes en todo. En distribución del ingreso, en empleabilidad de las mujeres, en seguridad, en destino que le espera a esos jóvenes. Entonces, yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden hacer, que tienen alguna complejidad para hacerse, pero sus impactos son tan positivos en tantos aspectos que son de las cosas que debiéramos poner en la prioridad de cualquier agenda. Profundizando un poco sobre eso, porque uno presume que si hay más mujeres desertoras del sistema escolar o hay más mujeres que no pueden ingresar o no ingresan al mercado de trabajo, no es porque haya algún gen que se los impida, sino porque tienen que ejercer labores de cuidado. Labores de cuidado que son cada vez más necesarias porque la familia es más pequeña y porque vivimos más años, por lo tanto hay que hacerse cargo de los padres o los abuelos. Uno ha escuchado, particularmente en este gobierno, con un cierto énfasis en la cuestión del cuidado. Cuestión que en muchos países han resuelto vía inmigración, ¿no es cierto? En cierto modo, contratan fuera de su frontera personas que cuiden a sus mayores. ¿Cómo ves tú
esa relación entre la necesidad de ocupar tiempo y las vidas para el cuidado y la necesidad de ingresar al mercado laboral. A ver, primero quisiera decir, así para ver cosas que están en el vaso medio lleno, que hay dos cosas de las cuales hace 10 años prácticamente no hablábamos, no estaban en nuestro léxico político y que hoy día son un tema. Uno son los cuidados y otro es la salud mental. Pero están en el léxico en el sentido de que aparecen en cualquier lugar que uno va. O sea, uno tiene una reunión en el lugar más remoto de Chile y las personas hablan de los cuidados y hablan de la salud mental. Y hace 10 años no se sufría menos por estos problemas, se sufría lo mismo, pero no se hablaba. Nadie pensaba que era un problema social, pensaba que era su problema. Yo creo que eso es un progreso enorme. Y creo que instalar estos dos temas, pero me voy a concentrar en el cuidado porque es lo que se relaciona con la pregunta, ha sido ya una cosa, un avance importante. Porque no solo se ha instalado como tema, sino que se ha empezado a discutir una legislación, se ha empezado a hablar de que este deberá ser un pilar de la seguridad social, se han hecho los primeros programas de alivio y apoyo a las cuidadoras, de tenerlas registradas, de entregarles algún tipo de apoyo, de entregarles mecanismos de alivio, pero claramente todavía no estamos en el paso de decir ya cómo socialmente vamos a resolver el tema de los cuidados. Y la verdad es que el día que entendamos que ya no lo podemos resolver descansando en este pseudo voluntariado forzoso, porque es algo así esto, ¿no? Es un voluntariado que porque todo el mundo mira para el lado y queda ahí la mujer y bueno, le toca asumir nomás, no es realmente que va y se ofrece, sino que no hay nadie más, no hay nadie más y ahí queda por, en fin, por omisión. Bueno, ahí lo que vamos a tener que entender es que vamos a tener que crear un sistema y esa es una oportunidad también laboral. O sea, va a ser un campo en un mundo en que nos preguntamos dónde va a trabajar la gente a futuro, que la inteligencia artificial, que la mecanización, que qué sé yo. Bueno, una cosa donde se va a generar mucho empleo, y empleo que no es sustituible, es en el tema de los cuidados. Es en el tema de los cuidados. Y eso va a ser una posibilidad para muchas mujeres que ese oficio lo han tenido en la vida, lo saben hacer, y ciertamente ahora va a ser apoyado por otros mecanismos de capacitación, etcétera, y eso tenemos que mirarlo en perspectiva, digamos, como una posibilidad. Ahora, la transición es bien compleja, la verdad, porque la transición, ¿cuál es? Que todos vamos envejeciendo y miramos con horror lo que nos espera. Esa es la verdad, eso es lo que estamos hoy día. Miramos con susto lo que nos espera. Y más allá de las pensiones, porque las pensiones podrán mejorar, duplicarse, quintuplicarse, y no van a resolver este problema las pensiones. Por ningún lado. Las personas con sus pensiones van a poder contratar un cuidador. Es eso, tendríamos que hacer 18 reformas previsionales y probablemente no llegaríamos igual. Entonces, esto va a tener que ser una política pública, va a tener que involucrar un compromiso más sistemático del Estado. Y creo que ahí, mientras tanto, lo que tenemos hay que asumirlo como una política progresiva. ¿Y qué es lo que se empezó a hacer ahora? Se empezaron a crear sistemas de alivio que ya van creando o solidaridad entre cuidadoras o sistemas de apoyo profesionales, pagados, digamos. Eso, ya existen las dos cosas. Y yo creo que ojalá cada vez más sean sistemas profesionales pagados, ¿no? Y eso serán unas horas de alivio por ahora, y con el tiempo tendrá que ser algo más estructural. Por el otro lado, porque los cuidados no son solo con las personas mayores, los cuidados también son con la discapacidad y con los niños chicos. Con la discapacidad también tenemos un problema, porque nuestro sistema escolar atiende a las personas con discapacidad hasta una cierta edad y ahí vuelven a la casa y sálvese quien pueda, ¿verdad? Y no tenemos para eso una respuesta, no tenemos para eso, y la respuesta que nos damos es como que la escuela se extienda, pero eso no es infinito tampoco, y ahí tenemos que encontrar una solución de cómo se apoya, y hay mecanismos, muchas experiencias en el mundo en esto. En muchos países hay hogares diurnos en grupos pequeñitos, que también con cuidadores que trabajan con varias personas y el día entero están acompañados, tienen actividades, pueden trabajar, pero en un contexto pensado para ellos. Y con los niños, los adolescentes, los niños, creo que ahí tenemos, si ustedes me preguntan de todo esto, para mí eso es la prioridad. O sea, de todo esto es importante, pero yo, si hay que decir 1, 2, 3, 4, esto es uno
Uno, porque ahí es donde hoy día la mujer toma una decisión porque tiene un niño, y la decisión es cómo va a trabajar, si va a trabajar o no, si va a hacer un emprendimiento. Segundo, toma una decisión de cómo va a cuidar ese niño, y cómo en general se está cuidando a ese niño son los niños llaveros, que tienen un collarcito con una llave y llegan a la casa y están solos, con el celular, con el reggaetón ultraviolento, con el juego electrónico o en la calle. Y ahí se reproducen mucho, ahí se reproduce la droga, ahí vienen los temas de la seguridad. Entonces, y ahí está el tema de la fertilidad también, porque si es tan complicado tener niños, no tengamos niños, pues obviamente a la gente no se le puede pedir lo imposible. Entonces yo el primer tema que atendería sería ese. ¿Qué pasa con los niños antes del colegio? Toda la educación inicial, que ahí ya hay leyes y se está avanzando, pero donde tenemos que inventar algo mucho más robusto es qué pasa con los niños después del horario escolar. Desde que termina el horario escolar hasta que la gente vuelve al trabajo, que es más o menos a las 8 o a las 9. Todas esas horas hay que llenarlas de tiempo de calidad, acompañado, con actividades nutritivas, con amistades buenas, con cultura, con deporte, especialmente en los lugares donde hay más necesidad y más vulnerabilidad. Muchas gracias. Ahora, como estamos viendo en el mundo de hoy, sobre todo a partir de la experiencia de Argentina con Milei o Estados Unidos con Trump, y aquí mismo en Chile, a raíz del escándalo de las licencias médicas que eran y los viajes al exterior, hay hoy día, por lo menos en ciertos sectores, tú lo mencionaste al comienzo, hay una fuerte crítica al Estado, a su burocracia, a su ineficiencia. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Qué cambio? ¿Por dónde entrar a mejorar la eficiencia del Estado? ¿Qué rol podrían tener los municipios en esta materia? Y bueno, y desde luego, quizás te lo voy a preguntar después especialmente, ¿qué rol pueden ejercer la ONG o las fundaciones o las instituciones, los organismos ejecutores, que también están pasando por un periodo difícil? Voy a lanzar de inmediato la pregunta a raíz del escándalo de los convenios y de este tipo de arreglos entre organismos públicos e instituciones privadas, digamos, que se prestaron o se han prestado para casos de corrupción. ¿Cómo ves esas relaciones para adelante? A ver, yo no quiero parecer ingenua, o sea, más bien quiero decirle, no soy ingenua, no soy ingenua, pero tengo un juicio muy crítico de cómo enfrentamos en Chile los escándalos. Creo que cada vez que aparecen algunas de estas situaciones, en lugar de atenderla y resolverla, lo que hay es una carrera por encontrar el culpable y una carrera por arrancar de ser señalado como culpable. Y toda la energía se concentra en eso. Toda la energía. Después pasa la atención porque viene otro escándalo y hasta ahí llegamos. Cada uno de estos escándalos que aparece es una muestra de carencias sistémicas que tenemos. Siempre entre medio hay un gallo incompetente, alguien fresco, ya las penas del infierno, pero el problema no es el fresco ni el incompetente, es algo sistémico siempre, algo más profundo que el ministro de turno, el parlamentario que estaba ahí, o el funcionario que no sé qué. Y en lo que está pasando hoy día en el mundo, en la discusión y la agenda que está instalando el mundo de ultraderecha, hay una cosa muy peligrosa porque lo que se está deslegitimando es la idea de que podemos tener una acción pública, de que somos capaces como sociedad de organizarnos para tener una acción pública. Y se hace a costa de desvalorizar cosas muy valiosas que tenemos. O sea, yo creo que nosotros tenemos un Estado en muchos aspectos ejemplar, es muy exitoso en muchos de los propósitos que se ha puesto, pero que hoy día está totalmente fuera de tono respecto a lo que la ciudadanía necesita. No tiene una capacidad de seguir las urgencias de la ciudadanía. Se ha ido dando a sí mismo una serie de normas, de requisitos, de exigencias, por distintas razones, todas ellas atendibles, pero acumuladas significan que para evitar que haya mala gestión no hay gestión en la práctica. Entonces, para evitar la corrupción,
para evitar el ocultamiento de información, para proteger los temas ambientales, para asegurar que la legislación se cumpla plenamente y además para proteger a los funcionarios que no quieren ser ellos señalados con el dedo. El resultado es que sacar cada decisión es un túnel kafkiano de obstáculos. Es un túnel para la persona, el gran inversionista que quiere hacer un proyecto de cualquier cosa, pero también para la señora que quiere hacer un loteo para su proyecto de vivienda, o para cuando el Estado quiere construir agua potable rural, o cuando quiere sacar un proyecto de inversión, o cualquier cosa. Todo es kafkiano. O sea, la idea de que esto es una cosa que el Estado así funciona así porque quiere entorpecer a los empresarios, no. Funciona igual respecto de sí mismo, funciona igual respecto de la gente que va a pedir cosas. Es una manera de funcionar. Una manera de funcionar que pone atención en los pedazos y no en el total, ni en el resultado. Y en una sociedad en que los escándalos se responden señalando con el dedo a alguien, de lo que se preocupa todo el mundo es de no ser el señalado. No de que la cuestión resulte y resulte bien. En el tema de la licencia, yo creo que se puso el dedo en la llaga en una cosa que es un escándalo mayor. O sea, realmente es un deterioro moral que hay en el sector público. Todo el mundo va a decir, mire, esto no es solo en el sector público, puede ser, pero en el sector público es dantesco. O sea, lo que se ha conocido de este tema de los viajes es una parte de algo que es mucho más profundo. O sea, los viajes quizás lo más emblemático, pero el daño que hace una licencia falsa con viaje es el mismo que el que hace una licencia falsa sin viaje. No es distinto, es el mismo. El daño social, el daño económico al Estado es exactamente el mismo. Entonces esto hay que tomarlo, pero de raíz, porque son de esas cosas que pueden ser el golpe de gracia para deslegitimar la acción del Estado. Y para tomar cada una de estas cosas hay que comprarse problemas. Y esa es la dificultad, que son problemas ahora y beneficios después. Entonces por eso cuesta tanto. Porque el que lo haga le van a llover todo tipo de bots y cosas de odio y le van a sacar la mugre en todos lados y los resultados se van a ver probablemente en una siguiente administración. Entonces, ¿para qué yo creo que hay que ocupar los escándalos? Para juntar fuerza y poder hacer los cambios. No para contratar a Sherlock Holmes para que termine de encontrar la persona que tuvo la culpa, que siempre alguno hay en el camino, pero todas estas cosas están ahí por muchas razones y las razones de las licencias en el sector público son súper estructurales, o sea, tienen que ver con que hay más estabilidad en el trabajo, tienen que ver con que las licencias no tienen descuento en el sector público, entonces ahí hay ya una cosa estructural que genera facilidad para que esto pase. Y a eso se suma, y creo que en eso hay que poner mucha atención, que cuando se empieza a instalar esta cosa como de desdén, de desprecio por la función pública, la gente también pierde ese sentido de orgullo de ser funcionario, ese sentido del valor de mi trabajo, ese sentido de lo hermoso de mi trabajo, que es lo que te hace ser responsable, ser empeñoso. Entonces yo creo que aquí hay una pelea por recuperar el valor de lo público y creo que de esa forma se combate el populismo antiestado. Haciéndose los que queremos lo público, debemos ser los primeros en decir esto tiene que funcionar más ágil, tiene que funcionar más rápido, esto tiene que controlarse y hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, el hacer más ágil el Estado en un mundo como el que tenemos hoy, que todo es en tiempo real, en segundos, no puede ser que cosas simples se demoren años. No resiste el test del sentido común y eso se puede arreglar. Se puede arreglar, hay que simplificar muchos procesos, hay que correr algunos riesgos, pero bien vale la pena correrlo, para que las cosas funcionen y se muevan. Y ahí donde haya dificultades, por ejemplo, la toma de razón de la Contraloría. Adiós toma de razón, se hacen auditorías después, como es en el mundo. Y bueno, en las auditorías se va a descubrir que algo se hizo mal, bueno, penas del infierno, pero mientras tanto se hizo. Y esto para la administración pública, les digo para las universidades públicas. Las universidades públicas que en el fondo compiten con otras universidades, pero tienen toma de razón. No llegan, a nada llegan, a todo llegan tarde. Y eso son platas públicas que en el fondo podríamos ocupar mucho mejor.
Entonces creo que eso es, hay que cambiar como el tono, no hay que defender lo indefendible. Si uno quiere defender el Estado, no hay que defender lo indefendible, hay que atacar lo indefendible y hay que jugarse por hacer algunas reformas aunque los frutos no sean al tiro. Comprarse ese costo, porque vale la pena. ¿Y qué propones respecto a estas organizaciones que hoy día están también bajo la lupa? Las ONG, sí. Bueno, yo creo que ahí de nuevo lo mismo. De nuevo lo mismo, porque, a ver, lo que sucedió aquí es que con el objeto de facilitar la ejecución de muchos programas, se pensó en un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, para simplificar las cosas. Pero este simplificar, que significa en el fondo menos control, fue mucho menos control, descontrol y frescura, de frentón. O sea, ocupar la ventana de la flexibilidad para malos objetivos. Ahora, ¿eso quiere decir que la flexibilidad es mala en sí misma? ¿Eso quiere decir que cada vez que hay una organización de la sociedad civil tenemos que mirarlo como que aquí hay un negocio oculto? Porque yo creo que la reacción que tuvimos en un primer momento a ese escándalo fue esa. Y se cerró la puerta a... Yo no sé cómo esto les golpeó a ustedes, pero yo veo, yo he estado con organizaciones de todos lados y es una cuestión dramática, o sea, la cantidad de organizaciones que han muerto, que se han reducido a su mínima expresión, y eso es una riqueza, es un saber acumulado que cuesta mucho recuperar, que sea porque no es como una institución formal, o sea, se dispersa y se dispersa, no queda. Entonces tenemos como que rehacer ese pacto y ese vínculo, ciertamente hay correcciones que hacer, lecciones que sacar, pero francamente hay una serie de actividades donde si el Estado no funciona asociado con la sociedad civil, no llega, no tiene esa capilaridad de generar propuestas tan diversas, tan vinculadas a realidades concretas que varían. El Estado es como plano y genérico, en eso no entra, no puede, necesita hacerlo con otros. Y yo creo que el principal otro es la sociedad civil. También el sector privado, digamos, convencional, en muchos casos es apropiado, pero en el trabajo que hacen ustedes por algo, este registro TEC especiales son todas sin fines de lucro, ¿verdad? Por algo se llegó a esa conclusión. Además entiendo que el registro se hizo en el gobierno de Piñera, o sea, no es que estaba el fanatismo antilucro tampoco, pero se llegó a la conclusión de que aquí había un valor que no estaba en otros lados, ¿verdad? Entonces, bueno, esta crisis el golpe fue tremendo, el golpe para los gobiernos regionales, o sea, los gobiernos regionales le cortaron las alas por todos lados, o sea, los dejaron amarrados, que para ir al baño tienen que pedirle permiso a la DIPRES. Pero bueno, eso se ha ido de a poquito superando ese momento, y creo que lo que hay que lograr hacia adelante no es solo que se recuperen los mecanismos de colaboración, sino que se recupere la confianza. O sea, que no quede el mundo de la sociedad civil teñido de manera permanente de esta sombra, porque sería una pérdida gigantesca para el país. Ojalá que sea como un aprendizaje, un mal momento del que salgamos, como se dice en la jerga chilena, fortalecidos. Después de un desastre que salió todo mal, hemos salido fortalecidos. Tenemos no, es la siguiente, que fue mencionado acá, pero que quería reforzarlo un poco. Voy a hacer dos en realidad, para que ya que me dieron una oportunidad para una, voy a hacer las dos en una. Que este tema de la intermediación, que yo preguntaba cuando entré en qué consistía y me explicaron que era una suerte de Tinder, digamos, laboral. Y respecto a lo cual entiendo que el Estado ha sido muy poco activo, que hay poco financiamiento, se le presta poca atención y que puede ser clave. Entonces me gustaría, y puede ser aún más clave en los tiempos que estamos viviendo, en los cuales la irrupción de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías están desplazando empleo, están acabando con cierto tipo de empleo, pero a su vez están generando otras necesidades. Por lo tanto, el mundo laboral adquiere un dinamismo y una rapidez, una aceleración que no tenía en el pasado. Donde uno más o menos cumplía la misma función incluso la heredaba, pero por décadas. ¿Qué idea tienes tú respecto a lo que el Estado y eventualmente también organizaciones ejecutoras desde fuera del Estado podrían hacer para mejorar
la intermediación laboral en los tiempos que vienen? A ver, yo creo que aprovechando, digamos, la metáfora Tinder, la intermediación laboral, así en el sentido de oferta de trabajo, demanda de trabajo, es una cosa que la tecnología puede ayudar mucho a mejorar. En la medida que maneja información cada vez más sofisticada, más detallada, la posibilidad de apuntar dónde hacen match, igual como lo hacen los programas Tinder. Pero la intermediación laboral, a mí entender, con mi poca especialización en este tema, no es solamente juntar lugar de trabajo con persona que está buscando trabajo, sino que buscar necesidades de trabajadores con el mundo que apoya la formación de esos trabajadores. Y yo creo que ahí es donde tenemos la mayor falla. Cuando se generan necesidades de cierto tipo de trabajadores con ciertas competencias, la reacción que tiene el sistema de capacitación, de formación continua, es lenta, es engorrosa, no tiene la capilaridad y el dinamismo que esto está teniendo, y en los próximos años vamos a estar llenos de eso. Se van a irse destruyendo ciertos tipos de trabajo, pero se van a ir generando otros. Entonces, ¿con qué velocidad vamos a lograr que esos otros los pesquisemos, establezcamos qué es lo que se requiere para eso, quién lo hace, cómo se junta eso con la trabajadora o el trabajador que podría formarse, prepararse, actualizarse para hacer ese match? O sea, ahí es un ámbito donde yo creo que el sistema requiere un mayor ajuste. Y no es un ajuste tan complejo, creo yo, porque en el fondo es una pregunta que nos hemos hecho poco. O sea, es verdad que la atención no ha estado mucho ahí. Entonces, si la ponemos ahí y vemos que además hoy día aquí hay una necesidad, una urgencia, porque antes era como obvio cómo hacemos para que se entere dónde. Hoy día, si no lo hacemos bien esto, vamos a tener masas de trabajadores que van a quedar a la intemperie. Mientras empresas van a quedar a la intemperie también necesitando, o oportunidades van a quedar a la intemperie, necesitando una fuerza de trabajo que no tienen. Ya eso hoy día pasa en muchos lugares, en muchos sectores, esta es la realidad, de que requieren un tipo de fuerza de trabajo que nadie está formando, que nadie está pesquisando. Entonces, ahí veo un espacio para el tema de la intermediación laboral muy importante, hacer ese vínculo, quizás un tipo de rol que tenemos que inventar ahora y darle como oxígeno. Carolina, ahí usted dio en el clavo en la primera mitad de la historia, y que es fundamental empujar, pero la otra mitad de la historia tiene que ver con barreras que impiden que esa intermediación ocurra. La falta de escolaridad de mucha gente no accede al trabajo porque no tiene cuarto medio. Las mujeres hoy día tienen un cuarto de la licencia de conducir comparado con los hombres. Y en particular hay una barrera que es tremenda, que es qué pasa con la gran cantidad de personas migrantes que hoy día no tienen sus documentos regularizados. Y saquémonos de encima el problema de la migración per se, no. Las migrantes que honesta y sinceramente quieren y pueden y necesitan trabajar y no van a poder hacerlo formalmente porque no tienen los papeles nomás. Y ya están. Son varias de esas barreras. Aquí hay 3 ejemplos, el último quizás es más duro, pero ¿cómo levantamos esa barrera? Esas son como barrera 1.0. O sea, claro, o sea, no son los nuevos desafíos, son los más básicos desafíos. Sí, bueno, eso tenemos que enfrentarlo haciéndolo nomás. O sea, a ver, en el tema de estudios, digamos, de complementación de estudios, hay un sistema de programas y ese sistema hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo y hacerlo más accesible, llevarlo donde se necesita, que las mujeres y las personas crean que tiene sentido, porque yo creo que también este tema de la complementación de estudio hay que vincularla con un objetivo de digamos, inserción laboral, de progreso familiar, que quizá por un tiempo dejó de verse. O sea, hubo un tiempo que esto estaba muy presente. O sea, si tú no complementas tus estudios, pero hoy día esto no está en la conversación pública, no es como un tema que superamos. Es como antes cuando hacíamos campañas de alfabetización, ya no las hacemos. A pesar de que hay gente que tiene en el fondo un analfabetismo funcional. O sea, en realidad no pueden leer, a pesar de que tienen el título en teoría. Entonces, eso yo creo que es reponer programas, llevarlos a todas partes y ver quizás mecanismos distintos, porque ya las escuelas de adultos es una cosa que requiere ser más liviana para funcionar. No creo que requiramos las escuelas de adultos de antes. Creo que requerimos que organismos como ustedes mismos, calificar a distintos organismos
para que puedan desarrollar esto en formatos mucho más variados. El tema migratorio, yo quiero decirles, hoy día lo único que se requiere para regularizar a las personas es una firma del subsecretario del Interior. Eso es lo único que se requiere. Y la única razón por la cual eso no se hace es porque hay una presión gigante para que no se haga. Gigante, o sea, miedo a hacerlo porque va a venir una ola. Y la verdad es que para gran parte de la formación irregular, o sea, la idea de que todas esas personas van a ser expulsadas de Chile es una música que no resiste ningún oído. O sea, eso no va a pasar. No va a pasar, son cientos de miles de personas. No es factible. O sea, quien dice, no hay que regularizar porque hay que expulsar, lo que está diciendo es, van a quedarse aquí irregulares. Entonces yo creo que ahí la solución es regularización. Ahora, una regularización cautelosa, ¿verdad? Porque como efectivamente en Chile hay un problema de una migración que llegó con una agenda criminal, entonces cautelosa en el sentido de poder diferenciar, pero eso se hizo, por eso se hizo el proceso de empadronamiento. Entonces hay hoy día una cantidad de personas, 180.000 personas que están empadronadas, que voluntariamente fueron a empadronarse, que sabemos sus antecedentes penales, que podríamos regularizar inmediatamente. ¿Ah? Y la presión política es lo que ha impedido que eso pase. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, hecho eso, igual va a quedar un grupo que no se empadronó porque tenía miedo, pero ya, segunda etapa. La primera es esta. Y había un entremedio... la licencia de conducir. Sí. Sí, o sea, totalmente. A mí me tocó estar varias veces en cosas con el Ministerio de Transportes, que ha tenido un programa súper potente de meter a mujeres en la conducción del transporte público, y eso ha sido una revolución laboral para esas mujeres. O sea, es un tipo de trabajo que te da una solidez, una estabilidad, que estaba totalmente fuera de las posibilidades, y así como ese podríamos pensar en muchos más, y eso también es una cosa totalmente abordable. No es tan difícil. Es cosa de tener programas, de apoyar, y lo podemos, digamos, ir. Tomemos un compromiso de hacer programas en esas cosas, comprometidos. Para conseguir un compromiso parecido. Tú. No, lo mío más es como una mini reflexión y pedir un consejo. Tú eres la tercera candidata que ha estado acá con nosotros, las tres personas con una notable trayectoria, muy relevante en la política pública, en la política, y las tres, de lo que yo al menos he podido escuchar, ven que este es un tema que ha estado de lado, que no se ha mirado con una profundidad, lo ven como algo relevante. Y aquí, no es una pregunta, es más, como te decía, un consejo, es ¿qué nos recomienda a nosotros, a estas fundaciones, a estas instituciones que han estado en una etapa dura? La pandemia fue muy dura. Nosotros, como no somos establecimiento educacional, no nos llegó ni un peso, entonces hubo que subsistir con nada. Luego viene todo el caso de los convenios, donde los gobiernos regionales, nosotros trabajamos con gobiernos regionales, están así como que fuéramos unos ladrones a veces, no sé, como que hay una desconfianza en el derrendor. ¿Qué nos aconsejas tú, paso a seguir después de estos ciclos, para ir posicionando este tema, que siga siendo visible? Porque obviamente esto es un recorrido que empieza con estas conversas. Así que eso. Mira, yo tengo una sensación, como candidata la he confirmado mucho, es que nosotros necesitamos, para movilizar al país en torno a las cosas que necesita hacer, poner el foco en lo que queremos lograr, a dónde nos queremos dirigir, lo que queremos llegar a ser. Tenemos una manera de hablar de los problemas sociales que está muy cargada negativamente, y eso es paralizante. O sea, la gente le achaca, le deprime, le genera la sensación de arrancar y de buscarse una solución solo. Porque ve la conversación pública y es una lista de achaques y de cosas espantosas y de quejas. Y creo que Chile no está, o sea, es un país que está en un punto en que si logra movilizar sus capacidades en torno a propósitos comunes, tiene unas fortalezas y una resiliencia y unas posibilidades enormes.
pero su conversación pública es trabadora, se autoboicotea. Entonces yo lo que recomendaría es que en lo que ustedes hacen hay un potencial para enfrentar el mundo que viene y disipar las amenazas de las que hablamos todo el tiempo. Yo no recuerdo nunca en mi vida, pese a que viví un mundo mucho peores que este, que habláramos del futuro tan mal. O sea, esta es una época realmente horrorosa, en un mundo que realmente daba asco. Pero el futuro siempre te movía a mejor. Hoy día todo para adelante es para peor. O sea, yo creo que con esa mirada y si no hacemos esto nos va a ir peor y si no hacemos esto otro va a ser peor, la gente no se moviliza con eso. Las personas nos movilizamos con una expectativa, con una esperanza, con unas ganas, con un deseo. Y hay que poner un deseo delante. O sea, hay que poner un deseo. Yo creo que el trabajo es un deseo. O sea, las personas, claro, el trabajo es esforzado, el trabajo es sacrificio, pero el trabajo es una posibilidad de sentirte parte de la sociedad, de ser valioso, de darle un sentido a tu vida, de gratificación. Entonces, tenemos que poner esas cosas para movilizar. Necesitamos eso y necesitamos salir de esa mirada tan autoflagelante de nosotros mismos. Yo creo mucho en ser autocríticos, pero creo que ser autoflagelante es muy paralizante. Y creo que en Chile estamos muy en eso. La conversación pública está en eso. Y cuando uno ve y mira a fondo las encuestas de opinión, porque claro, todo el mundo comenta como la última línea de las encuestas de opinión, pero cuando uno las mira a fondo, así ve la profundidad de lo que hay claro como una inquietud con el presente, pero hay muchas cosas como de sentirse parte de un potencial, de un país que tiene cosas valiosas, y nadie pone eso como por delante, para que nos tire eso hacia adelante. Entonces lo que yo les recomendaría es a plantear desde ahí la agenda, y desde ahí las propuestas, y desde ahí las solicitudes, no desde, pucha, la pandemia fue terrible, y el caso convenio, porque creo que eso, claro, es verdad, solidaridad, cariño, pero no, eso no mueve a hacer cosas para adelante. Gracias, Carolina. Aquí el equipo ha preparado preguntas que vienen de quienes son los actores o actoras del trabajo que realizan Infocap y Fundación Emplea, con las cuales se ha grabado y han enviado unas preguntas muy concretas y que vamos a ir dándote la oportunidad que responda de manera directa. Así que adelante, estudios. Mi nombre es Bárbara, tengo 43 años, pertenezco a la comuna de Santiago Centro. Quisiera preguntarte cómo en tu proyecto de gobierno piensas enfocar a ayudar a las mujeres que estamos en búsquedas laborales en cuanto a todos los pros y los contras que eso significa, dado el cuidado de los hijos, las pocas posibilidades que tenemos versus los hombres. ¿Cómo pretendes hacer la igualdad respecto a nosotras en el campo laboral? Bueno, que algunas cosas creo que han salido en la conversación, pero primero, creo que en este tema de los hijos tenemos hoy día algo en camino que hay que hacer que salga bien, que es cambiar el sistema de acceso a la educación inicial, porque la legislación es atentatoria contra las mujeres, les juegan contra las mujeres, y cambiarlo en el sentido de que no haya límites, en el sentido del tamaño de la empresa y en el sentido de que sea un derecho para hombres y mujeres. Porque si la carga, claro, que no sea una carga que cae sobre la madre, sino que alguno de los padres, cualquiera que sea. En el tema de los niños ya más grandes, está lo que yo les señalaba. Queremos ponerle ese sistema a la nueva patria joven, y queremos que sea no un programa de estos que se focalizan en 13 comunas, a que se hace con un convenio con la municipalidad, que empieza a funcionar en mayo, que son esos típicos programitas como en Kenkles que tenemos por cientos, sino que sea un sistema robusto, confiable, sólido, que sea una apuesta de país. O sea, yo creo que esta es una cosa socialmente tan relevante por todas las razones que les dije antes, que creo que tiene que ser como una, así como en algún minuto doy tanto este ejemplo que me siento como esa gente repetitiva, esos políticos antiguos, pero bueno, parece que funciona. Así como Chile en un momento dijo,
la salud pública en cuanto a la atención materno-infantil y el control de las enfermedades infecciosas va a ser un eje del desarrollo de Chile, y Chile se salió como de la línea de lo que era un país latinoamericano hasta hoy, y gracias a eso Chile es de los países con esperanza de vida más alta y con más baja mortalidad infantil del mundo. Tenemos más esperanza de vida que Estados Unidos. Y esa apuesta la hicimos cuando éramos pobres, precarios, chicos, no teníamos de qué agarrarnos en realidad. Entonces, ¿cómo hoy día no podemos decir Chile va a ser el país donde los adolescentes y los jóvenes van a estar mejor cuidados? Y lo podemos hacer de todas maneras porque además son tan pocos. O sea, antes los niños era una cosa que era mucho, ahora son poquitos y somos mucho más ricos. Entonces, creo que ese es un propósito que nos tenemos que poner y que ahí se juega demasiado. Uno ve los países europeos que han pasado por muchas de las cosas que nosotros estamos entrando ahora y ahí estuvieron años, los 90, los 2000, metidos en ese tema de los adolescentes, de los jóvenes, de lo que pasa con ellos, de cómo se reproducen ahí problemas o se generan problemas. Bueno, ahí tenemos una segunda. Una tercera, hemos hablado aquí de varias cosas, que son cosas, en el fondo, barreras estructurales que afectan a las mujeres, porque yo creo que desde el punto de vista de lo subjetivo, hoy día hemos progresado mucho. O sea, la reticencia que había a contratar a mujeres en ciertos espacios laborales hoy día es mucho más baja que la que había antes. La gente entiende que hay una mujer camionera, que hay una mujer conductora de buses, que hay mucho más que antes. O sea, esa barrera hoy día es mucho más baja, pero si no hay escolaridad, si no hay carné, estamos por detrás. Entonces, ahí tenemos que hacer, y es una brecha llenable. No es chino mandarín, no es una cosa que manejo de partículas atómicas, no, 1.0. Gracias, Carolina. Va la segunda pregunta del público virtual. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Carvajal. Pertenezco al taller, al curso de introducción al comercio electrónico. Mi pregunta en esta mañana es, en el caso mío, yo soy extranjera, vengo de Venezuela y en diciembre fui desvinculada de mi trabajo porque no tenía mi residencia definitiva. Uno de los principales requisitos era mi residencia definitiva en ese momento. El Ministerio de Extranjería se demoró porque recién ahora me llegó mi residencia, se demoró 3 años para que me diera respuesta. En ese caso, ¿cuál sería su estrategia para que avanzara estos trámites más para nosotros? Porque nos afecta enormemente en nuestros trabajos. Gracias. Sí, bueno, tiene toda la razón. En Chile tenemos un servicio de migraciones que es muy nuevo, tiene 3 años. Cuando se creó, se encontró, porque se creó justo en el cambio de gobierno, empezó a funcionar pocas semanas antes de que asumiera el gobierno del presidente Boric. Cuando se instaló el servicio de migraciones, se encontró unas carpetas, no me acuerdo si eran 50.000, 80.000 carpetas de personas esperando estos permisos, y ya ni les digo para la nacionalidad. O sea, para la nacionalidad son las cosas descuadradas de espera. Un servicio que no tenía y todavía no tiene la robustez para enfrentar el tamaño que este asunto representa. Entonces las cosas son más lentas de lo razonable y pasan cosas como esta. Aquí una persona que no es que esté irregular, está regular, tiene residencia, y para renovarla se encuentra con este problema, porque por último la nacionalidad, si no la obtienes no pasa nada, si teniendo residencia puedes seguir funcionando, pero la residencia es un obstáculo. Entonces la solución a esto es fortalecimiento de esa institución. Eso se ha ido haciendo en todo caso. En estos trámites se ha ido resolviendo la lista espera gigante que había, se han ido achicando los tiempos, pero queda todavía un camino que hacer para que esto sea realmente confiable desde el punto de vista de sus plazos y de su respuesta, y hay que tomarlo como un tema, digamos, un tema prioritario, porque si no tú fabricas irregularidad. O sea, la política pública ahí genera la irregularidad por su demora. Muchas gracias, Carolina. No sé cuánto tiempo nos queda para preguntas del público. Siempre el público al final. Preguntas del público. Yo puedo pasar el micrófono. Les pedimos, solamente les rogamos que sean breves para que tengamos el máximo de oportunidades. Hola. ¿Su nombre? Sí. Muy buenos días, señora Carolina Toá. Quiero hacerle dos preguntas, una consulta y una petición.
Soy Gabriel Aros, presidente del Centro Estudiante de acá de Infocap. La primera pregunta, bueno, don Eugenio la dijo, pero los partidos de izquierda y de centro izquierda dijeron que iba a haber una educación de calidad y la salud también iba a ser de calidad y que se iban a terminar las listas de espera. Pero con la cifra que dijo, o sea, con lo que dijo el señor Eugenio, las licencias médicas, las 2.500 licencias médicas, fueron alrededor de 1.100 millones de pesos. Fue lo que pagó el Estado. ¿Cómo podemos, usted como presidenta, ya que yo creo que va a salir después de Gabriel Boric, ¿ya? Presidenta, va a bajar todo eso y va a que la educación sea de calidad, que el CAE se termine como han dicho los de la izquierda y centro izquierda. La segunda es una petición, ¿ya? Usted sabe que Fundación Infocap es sin fines de lucro, ¿cierto? Tenemos hace 3 meses unos ascensores que quedaron muy buenos. Si quiere le invitamos más adelante para que vean los sensores, pero quedamos estancados que los certifiquen. Entonces, por eso tenemos 400 personas, 400 estudiantes. El 70% son adultos ya de 50 para arriba, ¿ya? Con personas también con discapacidad como yo, que estoy esperando hace 6 años una prótesis de cadera y todavía no me llega. Pero no, eso no es lo importante es para mis compañeros que confiaron en mí, que creyeron en mí, quiero hacerle la petición, señora Carolina Toá, que los pueda ayudar con la certificación de los ascensores que tenemos acá, porque hay gente que sube al 4º piso, ¿ya? Y son adultos ya de casi 60 años, ¿ya? Recuerde que tenemos el 29 de junio, ahí estaremos, yo especialmente, y en octubre. Ya, esto es política, todo lo que estamos haciendo acá es política, ¿ya? Y para decirles, soy presidente del Partido Radical y candidato del Distrito 10, o sea, encargado del Distrito 10. Por eso le hago la petición de los ascensores. Bien, presidente, le quiero contar una cosa. Hace un tiempo, de esta podría contarle cientos de anécdotas, pero le voy a contar esta. Fuimos a examinar las obras de una subcomisaría en Mafil con el presidente, una cuestión preciosa. Y hicimos un recorrido de la obra, y la obra estaba en un avance de 98,9%. Después de 1 año y medio de construcción, 98,9% de avance. Estaba en realidad a la vista, estaba todo listo. El presidente dice, ya, entonces, ¿cuándo vamos a inaugurarla? No, 6 meses más. ¿Por qué 6 meses más? Si estamos en 98,9 se demoró 1 año y medio. No, es que ahora viene la recepción de obra, la certificación del no sé cuánto, el no sé qué, y un tercio del tiempo de una construcción son esos trámites una vez que la obra está lista. Entonces, este tema que usted plantea con los ascensores, o sea, son de esas cosas que uno se agarra a las mechas y dice, no puede ser, está el ascensor, se hizo todo el esfuerzo y qué sé yo, una vez que está, viene esta de traba. Ahí lo único que le puedo ofrecer son malos oficios para tratar de ver que se agilice eso, pero le puedo ofrecer algo más grande, que este tipo de temas, queremos hacer una cosa al inicio del gobierno, pedir una delegación de facultades para hacer una reingeniería de procesos y atender todas estas cosas y agilizarlas. Todas estas distintas cosas que hoy día están siendo un obstáculo. Y yo me imagino para usted que está con el problema de la cadera, o sea, castigado por los dos lados, demorado con la operación y demorado con el ascensor. Le prometo que el ascensor va a llegar antes que la operación. ¿Verdad? Es lo que esperaría, pues ya está casi listo. El otro tema que usted pregunta, las licencias. A ver, las licencias las meto, hay cosas de procedimiento que resolver para las licencias. Yo creo que hay que establecer en todos los servicios un estándar de normalidad de las licencias y cuando se sale de ese estándar de normalidad tiene que haber acciones extraordinarias. Y la mayoría de los servicios públicos están fuera del estándar de normalidad.
Y cuando hay acciones extraordinarias son acciones de más fiscalización, de control social, son dinámicas de trabajo también, para generar un tema de conciencia, porque esto también es un tema cultural, es una especie de tolerancia al fraude. Porque nadie es ignorante en una dependencia en que hay licencias falsas para allá y para acá de que eso pasa. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo sufre, porque el que no llega castiga al que llega, que tiene que estar cubriendo la pega que no se hace. Entonces, vamos a tener un mecanismo de reacción a la licencia sobre el estándar normal. Y eso es totalmente posible de objetivar, no es un capricho. Y eso puede autorizar una serie de acciones extraordinarias que la institución tenga, junto con un trabajo que yo no lo veo como justificación, pero que creo que va a ayudar a la solución para trabajar las temáticas de relacionamiento y salud mental en las oficinas públicas. Porque no es que, o sea, la gente que tiene un problema de salud pública, de salud mental, tiene una licencia de salud mental. O sea, no es que estos son problemas de salud mental, pero sí son problemas de clima laboral que desmotivan y la gente empieza a encontrar excusas para no llegar a trabajar porque está desmotivado, estresado, se siente incómodo, etcétera. Entonces hay que atender también esa parte del asunto, aunque no es excusa ni razón, creo yo, pero es un mecanismo que puede ayudar, digamos, coadyuvante. Y sobre la educación, es largo en realidad, pero voy a decirlo corto. Primero, el nuevo sistema de educación pública está funcionando mejor de lo que funcionaba la educación municipalizada. Está lejos de lo que uno quiere, pero es mejor de cómo era la educación municipalizada. Tiene mejores resultados, recuperó la asistencia, se recuperó antes que todo el sistema, incluso que la educación particular después de la pandemia. Segundo, si queremos que mejore sustantivamente, tenemos que hacer dos grandes cambios. Uno es alivianar el contenido de la educación. Es como un árbol de Pascua hoy día con demasiadas cosas, nadie alcanza a hacer todo lo que se pide, y concentrarnos en hacer bien lo que es necesario. Por ejemplo, que los cabros entiendan lo que leen realmente, porque eso es lo que se necesita en el mundo de hoy. La información está toda en los celulares, la cosa es que tú seas capaz de captarla, de entenderla, de mirarla críticamente, saber dónde buscarla. Entonces no necesitas llenar de información a una persona, necesitas enseñarle a buscar información, a entenderla, a analizarla, a mirarla críticamente. Entonces tenemos que hacer un cambio, una modernización de la parte cognitiva de la educación, la parte más tradicional, apoyar también más al profesor, que está muy deslegitimado, muy así como tironeado por todos lados, y que darle más espacio para que haga bien su pega. Y al lado de eso hay que hacer una parte del cambio que no es ya cognitivo, sino formativo, porque los niños crecen muy solos, familias que no tienen tiempo para darles, y llegan al colegio y no saben convivir, no saben resolver conflictos, no saben manejar sus impulsos, no saben reconocer sus emociones, no saben seguir instrucciones. O sea, cosas muy básicas que antes se lograban en la familia, hoy día no se logran y hay que reforzarla en el sistema escolar. La parte formativa, que es como algo bien antiguo, la educación que te enseñaba a ser buena persona, buen ciudadano, eso hay que recuperarlo. Y eso es muy importante para el aprendizaje, pero es importante para la vida, para todo, para ser buen trabajador y trabajadora, para ser buena pareja, buen papá, buen amigo, buen ciudadano, buena ciudadana. Eso. Gracias, ministra, por venir. Por aquí, Sandra de Infocap. Mi pregunta es, ¿cómo le volvemos a dar valor a ciertos oficios que hoy parecen ser invisibles para la política pública cuando todos estamos hablando de inteligencia artificial y superautomatización de todos los procesos? Acá tenemos la presencia de nuestros estudiantes del curso de peluquería y tratamientos capilares, un oficio que es el más demandado de Infocap. Para 50 cupos este año nos llegaron 900 postulaciones en menos de 24 horas, al igual que los oficios como banquetería, gastronomía, instalaciones sanitarias, y son oficios por los que tenemos que pelear el presupuesto porque para los tomadores de decisiones son oficios que hoy día no generan empleabilidad, cuando la verdad es que lo seguimos haciendo porque, tal como para todas las mujeres que están acá estudiando peluquería, son oficios que permiten generar lucas rápidas en su hogar o cerca de su hogar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le volvemos a dar valor a esos oficios y qué opciones vemos para generar ingresos para estas mujeres, muchas de ellas cuidadoras, que no pueden salir a trabajar fuera de su casa o tienen que emprender directamente en su casa porque tienen labores de cuidado que atender? Bueno, te diría dos cosas. La primera es que todo este afán por lo nuevo y qué sé yo, y los cambios disruptivos, precisamente ese mismo cambio tiene que hacer ver
que hay ciertas labores tradicionales que no van a ser reemplazadas porque son irreemplazables. O sea, la inteligencia artificial no te va a cortar el pelo ni va a hacer canapé, como, por más inteligente que sea. Entonces yo creo que es un tema de mirada, o sea, hay un sesgo de mirada evidente, porque el cambio es eso, o sea que hay cosas que se superan y hay otras que permanecen, porque no, ese tipo de tecnología no va a resolver ese servicio. Eso por una parte. Y por otra parte, yo les propondría que tratemos de objetivar esto. O sea, también hay que llevar evidencia en la discusión con los tomadores de decisión. ¿No? De para qué público esto es importante, por qué sirve esto y no sirve lo otro, a qué alcance tiene, en qué segmento. O sea, objetivar la discusión, que no dependa como del entusiasmo, el gusto y las ganas del que decide dónde poner, digamos, el foco, la prioridad, sino de dónde hay mayor potencial de inserción laboral en los grupos objetivos. Porque a lo mejor la inteligencia artificial tiene un gran potencial, pero no es el grupo objetivo que se está trabajando con ciertos programas. Entonces también esa cosa hay que ponerla arriba de la mesa, ¿no? Creo que es abordable desde ese punto de vista. Sobre todo si hacemos esta mirada más grande de tratar de mejorar, apuntarle mejor con los instrumentos que tenemos. Creo que hay que hacer ese análisis y esa distinción, ¿no? De oficios que se van a revalidar, porque precisamente son insustituibles. Muchas gracias, Carolina. Aló, sí, bueno, estamos terminando. Aquí Jorge y Manuel le quieren entregar a Carolina y a su equipo programático una serie de propuestas que surgen de la experiencia de trayectoria de estas dos fundaciones y que esperamos que nutran, sean tomadas en cuenta por el programa y por una futura administración. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Fundación Emplea y Fundación Infocap, queremos agradecer sinceramente la participación de todas y todos quienes hicieron posible este encuentro. Queremos agradecer especialmente a la candidata Carolina Toá por su disposición a participar en este espacio de diálogo abierto y directo. Y también queremos agradecer a Eugenio Tironi por su conducción lúdica y su permanente compromiso con el desarrollo social de nuestro país. Así que con esta imagen damos por finalizado este encuentro. Los invitamos a compartir un café preparado especialmente para ustedes y a seguir conversando sobre el país que queremos construir desde el encuentro, la escucha y la esperanza común.